¿vale? Vamos a concentrarnos en lo que es el último rango bajista del diario. Teníamos aquí, fíjense, quiero mostrarles una cosa. Okay, el precio venía creando, ¿qué? Venía creando un impulso bajista, lower low, okay, retrocede hasta que no tengamos ese quiebre, no validamos este swing lower high. El precio impulsa nuevamente, okay, rompe estructura. Entonces sabemos ya que en esa ruptura que vamos a tener zonas extremas y vamos a tener zona decisional. Dependerá de nosotros si queremos refinar esa zona extrema o si queremos refinar esa zona decisional. Ya lo vamos a ver de preciso. Entonces actualmente euro dólar en la en la temporalidad diaria nos encontramos en una tendencia bajista desde este punto que sería déjenme ponerlo aquí, sería el swing lower high hasta este punto de acá que sería el swing lower low. ¿Okay? Entonces este es mi rango en el cual yo me estoy focalizando para buscar oportunidades que en este caso obviamente fluyendo con la tendencia buscaríamos ventas. Pero vamos a focalizarnos aquí en esta parte de la acción del precio, ¿ok? Porque obviamente tenemos que identificar esas zonas para que no queden dudas. Entonces, el precio aquí rompe, baja, sube, vuelve a bajar. Sabemos que aquí tenemos un rango que el precio fue a mitigar. El rango completo sería exactamente, es más, el rango más bien sería este de aquí, porque ese es el punto más bajo en el que llegó y ese es el retroceso. Pero si quieren refinarlo, serían estas últimas compras antes de las ventas. Fíjense que aquí el precio, ¿qué va a mitigar? Mitiga el rango perfectamente, ¿verdad? Y si teníamos el pivote de 2 velas, las últimas compras antes de las ventas, lo mitiga perfectamente, ¿vale? Entonces, quiero que se den cuenta que aquí el precio empieza a consolidar, tenemos un rango completo, pero en esos rangos es muy importante leer la estructura interna. ¿Por qué es muy importante? Bueno, fíjense. Aquí, ¿qué nos hace el precio? Vamos a hacer esto. Ok. Pero déjenme aquí porque quiero... Exacto, diario. Perfecto. Tenemos ¿qué tipo de movimiento? Tenemos un higher high interno, higher low, tenemos un higher high y tenemos la ruptura de ese último higher low interno. Es decir, tenemos un shock. ¿Sí? Entonces, esta ruptura interna, ¿qué va a crear? Va a crear una nueva zona de oferta, ¿vale? Que en este caso fue inmediatamente mitigada. Y fíjense, tenemos ahora ¿qué? Ese impulso bajista. ¿Por qué? Porque la estructura interna, la estructura interna ahora está alineada, ¿ok? Con la estructura externa que era bajista. ¿Okay? Cuando las dos estructuras se alinean, es ahí cuando veremos muy probablemente esos impulsos muy buenos. Entonces, en este caso, si querían trazar o si quisiesen trazar una zona en base a esa ruptura interna, sería esta última vela alcista antes de la ruptura. ¿Ok? En este caso no la voy a diseñar porque no quiero ensuciar mucho el gráfico. Otra cosa que les quiero decir que me había olvidado, si bien es verdad que tenemos todo este gráfico súper sucio, no quiero que se preocupen. En realidad, cuando yo analizo el mercado, mantengo mi gráfico bastante limpio, así que es nada más para mostrarles todos los detalles que me pueden venir a la mente mientras analizo euro dólar en cada temporalidad a medida que voy avanzando y voy bajando. No vayan a creer que mi gráfico a menudo es así de sucio, para nada. Suelo mantener bastante limpio todo para poder leer bien la acción del precio. Así que, cerrada paréntesis, ¿qué hace el precio? El precio baja, ¿ok? Y cuando tenemos otra ruptura interna, como esta de acá, ¿ok? Teníamos esta, ¿vale? Esto de aquí va a crear otro rango, ¿ok? Entonces podemos tener este último rango, ¿ok? Que sería el rango que ocasiona esa ruptura interna, o por qué no, adentro de ese rango sabemos ya que podríamos refinarlo al pivote de 3 velas, al pivote de 2 velas o incluso a la zona fractal, ¿vale? En este caso vamos a dejarlo así, vamos a dejar el rango completo. Okay. Fíjense que el precio aquí no mitiga ese rango, es más, vamos a hacer algo, vamos a dejarlo al pivote de 2 velas para focalizarnos en esta parte de aquí. Fíjense aquí el precio baja, vuelve a subir, tiene una reacción a esta zona de demanda y luego sí empieza a bajar para romper ese último swing lower low y crear ese nuevo decisional. Pero ¿a qué reacciona el precio aquí? Ustedes dirán, pero aquí no hay nada, ¿qué hay aquí? No, sí que hay. Si prestaron atención y tomaron notas en la lección práctica, ¿okay? De oferta y demanda, entenderán que aquí el precio en realidad está reaccionando a estas mechas buy to sell.
Y quiero que recuerden, mechas buy to sell en una temporalidad menor, ¿cómo se verán? Se verán obviamente como un rango, ¿vale? Si bajamos a 4 horas, estas mechas se verán como un rango o algunas veces como un pivote de múltiples velas, ¿vale? Entonces eso es lo que va a mitigar el precio en realidad antes de caer y ocasionar ese último boss, ¿ok? De ese último lower low. Entonces, ahora, ¿qué hace el precio? Bueno, el precio hace esto, aquí retrocede un poco y vuelve a bajar. Así que adentro de todo este rango más grande, decisional, vamos a llamarlo así, vamos a tener un refinamiento a este último rango, ¿ok? Si somos bien precisos, es este último rango, disculpen, el que ocasiona esa ruptura o ese boss de ese último lower low, ¿ok? El rango completo, fíjense cómo viene mitigado e inmediatamente tenemos esa reacción hacia la baja. Podríamos también refinarlo al pivote de vela individual o, por qué no, al fractal de la vela, que sería ya un refinamiento muy preciso. Entonces, en este caso vemos que el precio en realidad mitiga es el rango completo de ese decisional que se encuentra, repito, adentro de este gran rango, ¿vale? Y esto no quiere decir que esa zona de aquí, por ejemplo, este extremo que se encuentra adentro de ese decisional no vaya a ser importante para nosotros, para nada, claro que sí. Un mañana o en un futuro, si el precio vuelve a subir, estas zonas, dependiendo obviamente de la tendencia, van a servir como puntos de reacción, sea para facilitar un retroceso que para facilitar una continuación. Eso dependerá de la tendencia del mercado actual. Entonces, tenemos aquí esta cadena de oferta, tenemos esta zona que fue mitigada y obviamente el hecho de que aquí el precio, fíjense algo muy curioso que acabo de notar, ¿okay? A medida que voy avanzando y voy notando ejemplos o detalles, se los voy diciendo, así que disculpen las interrupciones, pero es completamente necesario que abra paréntesis y diga esto. Fíjense, ¿qué hace el precio aquí? El precio aquí tiene una reacción, ¿verdad? ¿A qué reacciona? Bueno, reacciona a esta zona de demanda, ¿vale? Pero esta zona de demanda no es exactamente la misma zona que tenemos aquí, ¿vale? Porque ustedes dirán, ok, fíjate, el precio impulsa, retrocede, iba a impulsar, reacciona, y aquí hace lo mismo, impulsa, retrocede, iba a impulsar, podemos esperarnos una reacción. Podríamos esperarlo, pero no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque esa zona de demanda que teníamos aquí, que fue la que reaccionó el precio, ¿ok? ¿Qué hace esta zona? Esa zona rompe esa estructura o este pedazo de estructura que teníamos aquí. Es decir, nos confirma un shock del diario exactamente aquí, ¿ok? Entonces, esta zona en realidad ocasiona una ruptura de estructura interna, mientras que esa zona de aquí en realidad no ocasiona ninguna ruptura interna. Teníamos simplemente un solo impulso, a diferencia de esto, que teníamos ya un pedazo de rango y de estructura. Aquí no tenemos nada. Entonces, ¿qué nos hace entender esto? Bueno, que probablemente el precio no vaya a tener una reacción tan significativa como la tuvo aquí, ¿vale? Muy probablemente las expectativas es de que este swing lower low venga eliminado o sea eliminado y la tendencia continúe. Esto no quiere decir, por supuesto, que el precio no pueda reaccionar, puede hacerlo. Incluso el precio aquí puede subir hasta acá, si él quiere. Pero se trata de manejar las expectativas en base a lo que vemos detalladamente en la acción del precio, ¿vale? Entonces, vemos que aquí, en toda esta subida interna del daily o del diario, obviamente en H4, ¿qué vamos a tener? Muy probablemente vamos a tener una tendencia alcista, que fue rota alrededor de esta área de aquí. Entonces, el hecho de que aquí el precio rompa estructura interna, ¿ok? Si bien es verdad que no es un shock porque todo esto internamente estaba bajista, es de igual manera estructura interna, rompe este low que tenemos aquí, esto va a crear una nueva zona, ¿ok? No vamos a ponerlo tan en el futuro porque si no, cuando bajemos a H4 no las vamos a ver. Etiquetamos y fíjense, ¿qué hace el precio? El precio baja, rompe este low que teníamos aquí, que lo reconocemos inmediatamente gracias a la inside bar, retrocede y vuelve a bajar. Entonces aquí tenemos otro rango porque tenemos un retroceso y sabemos ya que en este rango que tenemos aquí, ok, completo, en una temporalidad menor, o mejor dicho, en este pivote de 2 velas, en una temporalidad menor, vamos a tener quizás un rango bastante grande, ok. Entonces,
esto sería así. Yo personalmente prefiero refinarlo al pivote de vela individual. Y vamos a marcar también esta zona de demanda, ¿vale? Simplemente para que vean cómo se ve, cómo se ve en una temporalidad más baja. Así que bueno, hemos cubierto todas las zonas del diario, ¿ok? En esta parte de la acción del precio actual. Espero que sea bastante claro. Vamos a bajar ahora a la temporalidad de 4 horas para ver cómo se ve todo, ¿vale? Entonces, fíjense, vamos a empezar desde aquí, ¿ok? Que era desde donde habíamos empezado, o probablemente desde aquí, ¿ok? Fíjense, aquí el precio mitiga esa zona diaria, ¿verdad? Pero, ¿qué mitiga en 4 horas? Bueno, fíjense, aquí tenemos la mitigación de un pivote de 2 velas en 4 horas. Y ese pivote de 2 velas que tenemos aquí se encuentra en el interno de esa zona diaria. Y eso es esencialmente lo que queremos hacer. Cuando tenemos zonas de temporalidades mayores, tenemos que buscar zonas de relevancia o de importancia adentro de esas zonas, ¿vale? Para ser más precisos y saber dónde probablemente el precio irá a mitigar. Y obviamente en toda esta zona diaria también tenemos esa zona de aquí que no fue mitigada, que sería el extremo, ¿ok? Y también teníamos la continuación o la mitigación continua de esa estructura de acá, ¿vale? El precio iba mitigando esto que teníamos aquí y esta fue la última zona, ¿vale? Porque repito, mitiga esto, luego el precio aquí mitiga esta zona cuando rompe este último low y esa aquí sería la última zona fresca que el precio al final fue a mitigar, ¿vale? Entonces, vamos a ver aquí el precio, ¿qué es lo que hace? Bueno, fíjense, aquí el precio rompe estructura bajista una vez que mitiga esa zona diaria, esa zona de H4. En esa zona, perdón, en esa estructura bajista de H4, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener la misma zona extrema que el precio va a mitigar en un futuro y vamos a tener la zona decisional que no siempre, por ejemplo, aquí pueden agarrar el rango completo o incluso pueden agarrar el último. Este de acá, ¿vale? Obviamente aquí el precio ignora completamente esa zona y va al extremo donde tiene una reacción y empieza, ¿ok? Aquí tenemos otra toma de liquidez. Debe ser que muy probablemente, ¿ok? Debe ser que muy probablemente habían órdenes hasta acá. Fíjense que el precio no mitiga ese pivote de vela individual, por eso les digo, un mayor refinamiento muchas veces conduce a que el precio no vaya a mitigar esa precisión, ¿vale? Pero sí se encontraba adentro de ese pivote de 2 velas y luego sí cae, ¿vale? Una vez que el precio cae, fíjense, en 4 horas lo que les decía, este rango de H4 que vemos aquí, ¿qué va a ser en el diario? Van a ser las mechas buy to sell que habíamos visto, ¿ok? Entonces, en este boss que tenemos aquí, en esa continuación bajista, tenemos ese quiebre de ese último swing lower low que vamos a tener una zona extrema, ¿ok? Podemos hacer el pivote de 2 velas o de una vela. Ah, no, disculpen. 4 horas. Perfecto, es el futuro. Y obviamente aquí, si nosotros hubiéramos refinado esto al pivote de una vela o de 2 velas, fíjense cómo el precio no hubiera mitigado esa zona. Entonces, un tip que les puedo dar, ¿ok? Aprovecho ya que veo esto. Cuando ustedes tengan movimientos muy pequeños, yo personalmente tiendo a seleccionar y a dibujar todo el rango, como en este caso aquí, ¿ok? Cuando ya son rangos muy grandes como estos, es ahí donde yo tiendo a refinar esa zona al pivote de 2 velas o al pivote de una vela, o incluso cuando tenemos mechas muy grandes, muy grandes, por ejemplo esta de aquí, incluso hubiéramos podido refinarla al fractal, ¿ok? Entonces simplemente cuando tenemos mechas muy grandes que no han sido mitigadas en todo ese pivote, por así decir, podemos refinarlo a esa mecha. O es así por lo menos como yo personalmente lo hago. Obviamente eso dependerá, como ya dije, de cada uno de ustedes, de su estilo de trading y de lo que ustedes prefieran, ¿vale? Porque cada persona, cada trader es diferente. Ahora, prosigamos en todo este retroceso que teníamos aquí del diario. Recuerden que el diario venía bajista en todo esto. ¿Qué vamos a tener? Es lo que les dije. Es más, vamos a abrir aquí para que puedan entender mejor esta parte de la acción del precio. Déjenme ver, abrir aquí esto. Llegamos aquí, ¿verdad? Perfecto.
para que puedan entender mejor esta parte. Ok, vale, perfecto. Entonces fíjense, el diario, repito, venía bajista. Okay, este era mi último swing lower high. Todo esto es un impulso. Okay, en cada retroceso interno que vamos a tener una tendencia, no siempre, pero vamos a tener tendencias en temporalidades menores. ¿Vale? Entonces fíjense, aquí el precio cambia primero alcista, luego vuelve a cambiar a bajista y luego finalmente sí cambia a alcista. ¿Vale? Entonces en esa tendencia alcista que tenemos aquí es simplemente un retroceso interno de toda esa tendencia bajista. Entonces vamos a concentrarnos aquí un segundo. Okay, mientras yo analizo esta parte de aquí, ustedes pueden ver también cómo se ve en el diario. Vean las dos ventanas para que puedan correlacionar mejor todo. Entonces fíjense, aquí el precio ¿qué hace? Hace una ruptura y una nueva tendencia hacia el alza, ¿verdad? El hecho de que tengamos una ruptura, ya saben que comporta a que validemos una nueva zona, en este caso de demanda. Entonces, el rango completo, por así decir, sería todo esto. ¿Ok? Esto de aquí sería todo el rango, vamos a etiquetarlo como rango de 4 horas, pero fíjense que internamente tenemos otro rango. Entonces podemos refinarlo sin ningún problema. ¿Okay? Refinamos hasta ese punto más alto y hasta este punto más bajo, ¿vale? Si se fijan, con ese refinamiento tenemos esa mejor mitigación, pero de la misma manera quiero que se fijen como si hubiéramos refinado al pivote de 2 velas, ¿ok? La última venta antes de la compra, por muy poco el precio no hubiese mitigado esa zona. Diseñando el pivote de 3 velas, sí lo hubiera mitigado. Entonces fíjense como muchas veces, incluso a mí me pasa que tengo el pivote de una vela o el pivote de 2 velas y no viene mitigado. Pero muchas veces si yo veo aquí que el precio no mitiga por poco y veo que ya está haciendo ciertas cosas en temporalidades menores como M15 o M1, entonces yo puedo interpretar de que el precio muy probablemente ha mitigado el pivote de 3 velas. Esto ya lo entenderán mejor en las próximas lecciones cuando veamos liquidez y todas estas cosas que nos ayudan a interpretar mejor ciertas mitigaciones y ciertos movimientos. Así que en este caso mitiga el pivote de 3 velas. Y luego, ¿qué sucede? El precio sube. Si bien es verdad que internamente no hace nada, no rompe este higher high interno, ni este swing higher high, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? Bueno, crea otra zona, porque seguramente en temporalidades menores sí estaba rompiendo estructura. Fíjense aquí como el fractal, el refinamiento fractal de esa vela bajista no es mitigado, ¿ok? Y el pivote de una vela, ¿ok? De esa vela bajista o de diferentes velas, ok, en este caso tenemos una, dos, pero vemos que la zona es rota por esta vela alcista, es decir, tenemos ese engulfing, por ende es el pivote de una vela, ok, lo que cuenta es esa vela bajista porque tenemos el engulfing. Entonces es mitigado y aquí hubiéramos tenido quizás otra oportunidad de compra, ok, fluyendo con la tendencia H4, pero teniendo en cuenta que la tendencia del diario es bajista. Ahora, esto de aquí sí es más sólido porque el precio aquí sí rompe la estructura interna, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos ver? Que el precio, luego de esa ruptura interna, ¿qué va a crear? Va a crear una zona de demanda que ha roto estructura interna. En este caso, refina sin ningún problema el refinamiento fractal. Disculpen, mitiga el refinamiento fractal. Vamos a etiquetarlo para tener todo en orden. Incluso podían tener también la vela individual, vela alcista. ¿Por qué? Porque la vela no había hecho el engulfing a esa vela bajista. Entonces, podemos hacer ese refinamiento. Pero sabemos ya que fue a refinar es el fractal de esa vela. Ahora, si queremos adentrarnos a muchos más detalles, que es lo que yo quiero hacer para que no queden lagunas, por así decir, fíjense qué hace aquí el precio. Presten mucha atención en esta parte de estructura interna. Por eso les vuelvo a decir, la estructura interna es fundamental, muchachos. Es fundamental, fíjense. ¿Qué hace el precio? El precio hace esto. Si bien es verdad que no tenemos un shock, ¿ok? La tendencia, disculpen, la estructura interna ya venía alcista, ¿ok? Vamos a tener, por así decir, substructure, ¿ok? O subestructura, no sé cómo se le llama en español, que podemos leer y podemos tomar ventaja, ¿ok? De ese substructure. Entonces, ¿el precio qué es lo que hace? Sube, baja porque no rompe ese high, ¿ok? Hasta que lo rompe aquí, ¿vale? Entonces, esa ruptura de subestructura, por así decir, si ustedes saben leer la estructura interna, sabemos ya que vamos a tener, ¿qué? Vamos a tener un rango, ¿ok? Ese es el rango, podemos refinarlo. ¿Y qué es lo que hace el precio? Bueno, fíjense, en este caso,
Vamos a hacerlo hasta acá. ¿Qué hace? El precio hace esto, fíjense. Les voy a diseñar para que puedan entender. Aquí, ¿ok? Baja, sube y luego inmediatamente baja a mitigar ese rango completo, ¿vale? Y luego aquí vuelve a romper esto y es aquí donde se crea otro rango, ¿ok? ¿Cuál es ese rango? Vamos a dejar esto aquí. Ese rango es de aquí hasta aquí, ¿ok? Obviamente es un poco confuso porque se los estoy mostrando en H4, pero en M15 o en M5 o en M1 van a ver una tendencia alcista muy bonita, ¿ok? Donde la demanda está tomando el control y es lo que está haciendo el precio realizar esos movimientos hacia la alza. Entonces en este caso, si teníamos este refinamiento fractal en esa inside bar, fíjense cómo luego de la ruptura que realizó con esta mecha de este high interno, el precio mitiga y vuelve a subir, ¿ok? Entonces, un poco confuso, no les miento, pero cuando empiecen a correlacionar cómo se ve esto en M15, no quiero entrar en M15 porque si no este video se va a hacer muy largo, para eso será la próxima lección, pero verán que el order flow es perfecto, chicos y chicas, perfecto. Y cuando se junta el order flow con la comprensión de la estructura, créanme que no van a haber dudas, ¿ok? Para nada. Entonces, aquí el precio, ¿qué es lo que hace? Mitiga ese buy to sell wicks de la temporalidad diaria, ¿ok? Esas mechas buy to sell, que en H4 es un rango, ¿ok? Vamos a dibujar también aquí el rango. Es más, es un pivote de 3 velas, porque fíjense, esa inside bar, el low es más alto que el low anterior, así que mitiga es el pivote de 3 velas. Vamos a etiquetarlo como 4 horas. Y luego que tenemos un shock bajista, déjenme hacer esto, alrededor aquí exactamente, ¿ok? Entonces, ¿qué hace el precio? El precio hace esto, retrocede porque esa vela bajista no logra superar el máximo de la vela alcista, sube higher high y luego sí retrocede y al final rompe ese último higher low interno. Déjenme tomar un poco de agua porque... Ok, perfecto. Prosigamos. Tenemos la ruptura interna, tenemos ese cambio interno bajista. ¿Qué nos podemos esperar? Bueno, muy probablemente nos podemos esperar un retroceso de H4. ¿Por qué? Porque recuerden que la estructura se mantiene alcista y mi último higher low es este de aquí. ¿Por qué es este de aquí y ninguno de estos? Y no ninguno de estos. Bueno, porque el precio aquí nunca rompió para crear ese nuevo swing higher high. Fíjense, supera este último swing higher high con las mechas. Por ende, mi último swing higher low es este de aquí. Así que simplemente este shock bajista lo que me indica es que el precio pueda retroceder a niveles inferiores para luego proseguir quizás con esa tendencia alcista H4. Pero teniendo en cuenta de que la tendencia está bajista en el diario, podemos interpretar de que es muy probable el precio también pueda ir a romper ese último swing higher low y fluir con la tendencia de esa temporalidad mayor. Así que vamos a seguir. Esto de aquí pudiésemos dibujarlo de la siguiente manera. Eso sería el rango completo interno H4. Podríamos dibujarlo a la última vela alcista en ese pivote, ¿vale? Si queremos tener ese refinamiento más preciso. Ahora, fíjense aquí, tenemos ese último rango interno, ¿ok? El decisional que rompe este último swing lower low, que sería este que vemos aquí, ¿vale? Fíjense. Si nosotros tenemos el pivote, ¿ok? Fíjense que sería prácticamente un pivote de múltiples velas o incluso un rango interno en H4, ¿ok? Déjenme volver para acá. Y lo que podríamos hacer aquí es que en H4 yo personalmente lo que tenía era esto, ¿vale? Tenía este mini rango que se puede definir como pivote de varias velas. Desde este low, todas esas velas, ¿ok? Pivote de múltiples velas. ¿Por qué no tomé la última vela? Porque me parece un refinamiento muy exagerado, ¿ok? Pero eso obviamente es una opinión personal. No quiero que ustedes lo hagan porque yo lo hago, quiero que ustedes practiquen, recopilen datos y en base a su personalidad y en base a su estilo de trading entenderán cuándo es mejor para ustedes refinar ese rango completo al pivote de múltiples velas o al pivote de 2 o incluso vela individual, ¿ok? En este caso, el precio va a mitigar también el rango completo de H4. ¿Por qué? Porque es el rango completo. Bueno, vamos a leer la estructura. ¿Qué hace? Lower low, lower high. Cuando rompe esto, confirmamos este lower high. Retrocede
y rompe. Así que todo ese es el rango H4, que obviamente podemos refinarlo, como ya he dicho, al pivote de múltiples velas. Así que ahora estamos aquí. Ok, nos encontramos aquí. ¿Qué puede hacer el precio? Voy a abrir esto porque voy a entrar en detalles aquí, para ya finiquitar esa lección que es bastante larga. Ya mi voz se está cansando. ¿Qué tenemos? Estructura swing, tenemos lower low, ok, que fue roto. Tenemos ese retroceso y tenemos nuevamente la ruptura de ese lower low. Por ende, mi último lower high es este que tenemos aquí y mi último lower low es este que tenemos aquí. El precio rompe, ¿verdad? Una vez que rompe, ¿qué sabemos? Vamos a tener zona extrema y zona decisional, ¿ok? Donde obviamente la estructura interna nos va a ayudar a identificar perfectamente esas zonas. Así que vamos a hacer zoom. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, primero que nada, la zona extrema de esa ruptura, de ese rango alcista, o de ese impulso alcista, disculpen, para mí sería toda esta vela bajista, ¿vale? ¿Okay? Tienen muchas velas, todo esto es una consolidación bastante fea, así que yo personalmente podría tomar la vela completa, o por qué no, el fractal de la vela, porque la mecha es bastante larga, ¿ok? No quiere decir que esta zona vaya a resistir un mañana, que vaya a ser respetada, pero puede ser como un punto de reacción, ¿vale? Que no necesariamente tiene que ser tradeado, pero para saber dónde esperarnos esa posible reacción. Así que repito, tenemos esto o tenemos esto, ¿vale? En este caso lo voy a dejar como fractal de vela. ¿Y qué es el precio? Bueno, leamos la estructura interna. El precio hace esto, 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 esto y esto. Se puede decir que el decisional es este rango interno, porque fue el último rango, por así decir, o el último sell to buy que rompió ese último swing lower high, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos tomar ese rango desde el punto más alto hasta donde retrocedió, ¿okay? Esas ventas antes de las compras, y trazarlos a la derecha. Fíjense cómo el precio va a mitigarlo mucho después. ¿A qué reacciona el precio aquí? Bueno, reacciona a una zona interna. ¿Okay? ¿Por qué reacciona aquí antes? Bueno, porque el precio también hizo una ruptura de estructura interna aquí. Entonces aquí había órdenes que tuvo una reacción para luego sí facilitar otro pullback a una zona inferior. ¿Dónde? A esta de acá. ¿Vale? Entonces fíjense que el decisional es mucho más importante que este. Porque fíjense, el precio hace esto, retrocede y vuelve a romper estructura. ¿Desde dónde empieza? Desde el decisional. ¿Vale? Entonces, para hacerles entender que en todo este impulso, luego de la ruptura, incluso aquí vamos a tener zonas, pero no nos esperamos de que siempre vayan a seguir rompiendo esos swing higher highs en una tendencia alcista o swing lower lows en una tendencia bajista. Son más probables las zonas decisionales o incluso mejor aún las extremas. Eso lo van a entender más adelante, ¿vale? Cuando ya empiecen a ver liquidez. Entonces tenemos estas zonas que las voy a dejar por aquí. ¿Qué tenemos aquí? En todo esto, obviamente todo esto fue una consolidación muy fea, ¿vale? El precio va a eliminar este low, va a mitigar este decisional. En todo esto veníamos en una tendencia alcista, swing, pero interna bajista. Tenemos un shock alcista exactamente aquí. ¿Por qué? Bueno, ya deberían saberlo. El precio hace esto y rompe. El hecho de que haya roto aquí, sabemos ya que ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una zona de demanda fresca que no había sido mitigada. Fíjense, tenemos engulfing, última vela bajista antes de la alcista, última venta antes de la compra. ¿Qué hace el precio? El precio luego de ese shock va a mitigar esa zona, oportunidades en compras. ¿Por qué? Porque estamos fluyendo con esa tendencia alcista H4, ¿vale? Que muy posiblemente es un retroceso del diario, ¿vale? Porque el diario aquí había creado un lower low. Entonces sabemos que muy probablemente va a empezar ese retroceso que podemos capitalizar mirando la tendencia alcista H4. Ahora el precio sigue rompiendo estructura interna en estos highs y sigue creando, por supuesto, ¿qué? Sigue creando cadena de demanda, ¿vale? Fíjense, todo esto es una cadena de demanda, ¿ok? La demanda está en control en H4. Otra oportunidad en compra. Todo esto era oportunidades en compras, ¿vale? Ups. Aquí anticipadamente, porque internamente veníamos alcista, pero ya a partir de acá o acá teníamos esa estructura alineada.
Entonces, obviamente, podíamos tomar operaciones en largo. ¿Hasta dónde? Hasta esos puntos débiles, o en este caso, hasta este punto débil de Swing Higher High. ¿Ok? Punto débil que obviamente fue roto, fue liquidado. ¿Ok? ¿Para qué? Para luego otra vez hacer ese pullback. En este caso, teníamos esta zona de aquí, que nos da una pequeña reacción, pero el precio vuelve a bajar porque se ve que aquí en esta zona había órdenes todavía de compras, ¿vale? Entonces, un detallito, un tip que les quiero dar aquí, déjenme etiquetar esto, un tip que les quiero dar aquí es que algunas veces, no siempre, van a notar que si el precio vuelve a esas zonas, ¿ok? Por ejemplo, en este caso teníamos esta zona de aquí, ¿verdad? El precio no la respeta, sino que vuelve a la zona anterior. Cuando sea así, fíjense en los espacios que deja el precio entre mechas. En este caso, si yo refino esas dos mechas, si refino esa zona en el espacio que hay entre ellas dos, en ese hueco, eso en una temporalidad menor muy probablemente va a ser un pivote de demanda, ¿vale? Entonces, eso es lo que les quiero decir. Muchas veces va a ocurrir esto. ¿Y qué tenemos aquí, chicos y chicas? Tenemos otra vez un shock alcista. Ese shock alcista va a crear, obviamente, una zona de demanda. Tenemos la vela individual. Podríamos refinarla a estas dos velas. ¿Por qué? Porque obviamente esto no hace el engulfing. O incluso, ¿por qué no?, al fractal que viene siendo mitigado eventualmente. Ahora, de la misma manera, aquí pasa lo mismo que les expliqué anteriormente con la estructura interna. Si prestan mucha atención aquí, fíjense, el precio rompe estructura interna. Si bien es verdad que eso no era un lower high, porque el precio aquí no crea un lower low, sigue siendo subestructura o substructure, ¿ok? Como quieran llamarle. Entonces el precio hace esto, ¿ok? Al hacer esto, va a sacar zonas, ¿ok? Si bien es verdad que quizás no sean zonas súper relevantes, si vemos que estamos ya en una cadena de demanda, vemos que la tendencia es alcista, vemos que tenemos una reacción, depende de su apetito de riesgo, está en ustedes si quieren tradear esas nuevas zonas internas que va creando el precio a medida que va rompiendo subestructura en temporalidades menores. Sé que no he hablado de subestructura porque en realidad no vale la pena en este caso, pero a medida que ustedes vayan avanzando, les aseguro que gracias al order flow y a la estructura que ustedes ya saben, van a entender por qué aquí ustedes pueden leer el precio de esta manera, ¿vale? Y obviamente yo guiándolos semana tras semana, día tras día o lo que sea. En este caso el precio vuelve a romper ese higher high interno, vuelve a crear otra zona, ¿vale? Entonces fíjense, lean la estructura, va rompiendo y va mitigando. Order flow alcista incluso en temporalidades menores. Fíjense qué pasa aquí, precio mitiga, en este caso no mitiga el pivote de 2 velas, sino que mitiga el pivote de 3 velas, ¿ok? Y luego si empieza eso, ese impulso alcista, rompemos ese swing higher high y llegamos finalmente hasta esa zona del diario. Recuerden, déjenme abrir aquí. Ok, llegamos hasta esta zona del diario, que era un pivote de 2 velas o un rango, ok, un rango de oferta. Volvamos acá, ya vamos a terminar, chicos y chicas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? La tendencia H4 es alcista. Este es mi último higher low, este es mi último higher high. ¿Expectativas cuáles son? De que la zona de oferta me facilite ese pullback para continuar con esa tendencia alcista. Hasta que este swing higher low no sea roto, mis expectativas H4 no se van a tornar bajistas, ¿vale? Entonces, el precio sí cae, ok, vamos a eliminar esto para que queden las zonas relevantes. El precio cae, aquí tiene una reacción, fíjense, ok, mitiga todavía zonas que habían ahí. El precio tiene su reacción y al final sí cae y rompe su último higher low. Ups. ¿Qué va a pasar aquí? Una vez que rompemos ese swing higher low H4, ya sabemos que ahora el diario y H4 están bajistas, muy probablemente este lower low que tenemos aquí va a ser roto, ¿ok? No sabemos cuándo, pero muy probablemente sí, porque H4 ahora está bajista junto a la temporalidad diaria. En toda esta ruptura H4 vamos a tener zonas extremas, ¿ok? Que es lo que les dije, si recuerdan, les dije que aquí el precio había roto estructura interna del diario, que es casi la estructura swing de H4. Entonces, fíjense, este pivote de vela individual del diario va a ser un rango de H4, que vemos aquí.
¿ok? Y la misma cosa aquí. Aquí tenemos un pivote de 2 velas, va a ser un rango H4. ¿Vale? Entonces, si queremos hacer el extremo de esta zona de aquí, podemos tomar las últimas compras antes de las ventas. ¿Vale? O incluso en este caso, fíjense que, miren los detalles, esa vela bajista no hace el engulfing de la vela anterior. Podemos refinarlo a esa vela individual. Entonces tenemos esa zona extrema y tenemos aquí ese último rango, por así decir, que es este. ¿Okay? Y adentro de ese rango, si incluso quieren refinar aún más, podemos encontrar el pivote de 2 velas. ¿Vale? Siempre H4. Ahora, el precio, una vez que rompe a esto, va a encontrar ¿qué? En ese impulso va a encontrar demanda. ¿Ok? Entonces, en esta zona de demanda del diario, que sabemos que no es muy fuerte porque no ha roto nada, vamos a encontrar zonas que en H4 sí han roto. ¿Ok? Vimos la zona decisional y vimos esta zona extrema, pero dentro de esa zona extrema, que era esta vela alcista, ¿ok? ¿Qué vamos a ver? Si vemos estructura interna, nos va a poder ayudar. Fíjense qué hace aquí. El precio retrocede, retrocede, impulsa, retrocede, impulsa. Tenemos esta zona de aquí, que en realidad el precio va a mitigar. Y luego tenemos esta última zona, sell to buy, ¿okay? Que podemos refinarla incluso a la vela individual. ¿Okay? El pivote de vela individual. Y el precio actualmente ha llegado a esa zona, se ve que está reaccionando un poco. Y vamos ahora a entender qué es lo que puede pasar, ¿vale? Si 4 horas está bajista, el diario está bajista, ¿qué nos podemos esperar? Que por cierto, fíjense, aquí se me olvidó, tenemos, miren, en todo este impulso vamos a tener zonas decisionales, zonas extremas y zonas de un poco, zonas que tienen un poco menos relevancia o importancia, ¿vale? Tenemos un pivote de vela individual, las últimas compras antes de las ventas. ¿Qué hizo esa zona para que yo pueda validarla? Bueno, rompió estructura interna. Sabemos ya que la estructura interna va a tener menos relevancia que la estructura externa. Así que las zonas que rompen estructura externa van a ser más importantes que las zonas que rompen estructura interna, ¿vale? Esto no quiere decir que el precio no pueda subir aquí y siga. Todo esto es un impulso. El order flow es el que nos va a decir qué va a ser el precio. El precio puede venir acá y seguir bajando, creando nuevas zonas e ir bajando, ¿vale? Hasta que si no veamos ese retroceso más orgánico H4. Entonces tenemos estas dos zonas de aquí. Vamos a ver qué va a ser el precio en un futuro, ¿ok? Si va a venir hasta acá o incluso va a venir a la zona decisional para continuar con su tendencia. Repito, para mí personalmente esas zonas van a servir simplemente como puntos de reacción para seguir bajando y seguir respetando ese order flow de la tendencia del diario, de la tendencia H4 y sobre todo de las tendencias de las temporalidades mayores. Así que bueno, esto es todo por ahora. Espero que hayan entendido, que yo haya sido bastante claro. Les pido disculpas si este video ha sido muy largo, pero era súper necesario que yo cubriese cada detalle. ¿Vale? Así que nos vemos en la próxima lección donde veremos las zonas flips desde un punto de vista teórico y luego obviamente veremos la parte práctica como he hecho ahora con las zonas de estructura o ruptura, como quieran llamarlas. Así que los dejo. Saludos, chicos.